Hola, mi grupo está conformado por Daniel Díaz, Rodolfo Franco y mi persona, Eli Elías. Y a continuación les vamos a hablar sobre autómatas celulares. Desde la antigüedad, el ser humano ha considerado fundamental el utilizar y desarrollar herramientas que expliquen los fenómenos que nos rodean. Esto se logra generalmente a través de modelos matemáticos que nos permitan dar una respuesta clara a dichos fenómenos. Con el pasar de los años, diferentes matemáticos han intentado modelar y definir modelos donde los componentes sean de similar naturaleza y comportamiento a dichos fenómenos, con la finalidad de comprenderlos con más detalle. En la década de los 40, el matemático John von Neumann intentaba modelar una máquina que fuera capaz de autorreplicarse, llegando así a un modelo matemático de dicha máquina con reglas complicadas sobre una red rectangular. Inicialmente, esto fue interpretado como un conjunto de células que crecen, se reproducen y mueren a medida que pasaba el tiempo. A esta similitud con el crecimiento de las células se le debe el nombre de autómatas celulares. Los autómatas celulares pueden definirse como un modelo matemático para un sistema dinámico, compuesto por un conjunto de celdas o células que adquieren distintos estados o valores. Estos estados son alterados de un instante a otro en unidades de tiempo discreto, es decir, pueden cuantificarse con valores enteros a intervalos regulares. De este modo, este conjunto celular logra evolucionar según una expresión matemática determinada, la cual es sensible a los estados de las células vecinas. La teoría de autómatas celulares fue desarrollada en base a lo planteado por John von Neumann en su trabajo The General and Logical Theory of Automata. En la década de los 50, von Neumann buscó desarrollar una máquina que tuviese la capacidad de implementar instrucciones a través de las cuales se modifica a sí misma, a la que denominó autómata autorreplicable. Luego procedió a estudiar la generación de reglas que permitieran a una computadora programarse y generar una réplica suya. Stanisław Ulam, otro precursor de los autómatas celulares, consideró un arreglo rectangular de celdas, semejante a un tablero de ajedrez, en donde cada celda se encontraba en uno de los números finitos de estados. Dichos estados podían variar cada determinado salto de tiempo, es decir, de forma discreta. Este cambio de estado en una celda vino dictado por una regla, que dependía únicamente de la misma celda y el estado de sus celdas vecinas. La cuadrícula de Ulam fue un ejemplo de lo que en la actualidad se conoce como un autómata celular. Von Neumann, partiendo de la cuadrícula propuesta por Ulam, comprendió que este sistema podría resolver su problema de autorreproducción, en donde la cuadrícula de celdas fuese una computadora. Estas observaciones resultaron en Theory of Self-Reproducing Automata, publicada por su estudiante de doctorado W. Burks en 1966. En los años 60, John Holland aplicó los autómatas celulares en problemas de optimización y adaptación, mientras que la atención de muchos matemáticos se dirigió a los autómatas celulares, transformaciones iterativas que actúan sobre estructuras espacialmente extendidas con un conjunto discreto de estados, lo que llevó al juego de la vida de John Conway, uno de los principales autómatas celulares estudiados en los años 70. La imagen que observamos en el lado derecho es un ejemplo del juego de la vida propuesto por el matemático John Conway en 1970. El mismo consiste en una malla cuadriculada donde cada celda puede tomar uno de dos valores, si está viva o si está muerta. Cada estado puede representarse con colores o con números. En este caso, 1 si está viva y 0 si está muerta. Las reglas del juego de la vida son las siguientes. Si la celda está viva, que se representa con el número 1, permanece viva solo si tiene 2 o 3 vecinos. Si hay uno o ninguno, se muere.
y si hay 4 o más, también se muere, que es el primer caso que vemos. Si la celda está muerta, que este caso es el segundo caso, y tiene exactamente 3 vecinos, nace una nueva célula. Si hay otro número de vecinos diferente a esta, la célula permanece muerta. Un autómata celular es un modelo matemático para un sistema dinámico, el cual está compuesto por un conjunto de celdas. Cada una de estas celdas posee un valor, el cual es modificado de un instante a otro en unidades de tiempo discretos en intervalos regulares, de acuerdo a cierta regla o expresión matemática, la cual usa el estado de las celdas cercanas para determinar el estado en el siguiente instante. Los autómatas celulares, con el paso del tiempo, presentan una capacidad de lograr diversas propiedades que surgen de la propia dinámica. Debido a esto, no son fáciles de analizar por su naturaleza compleja, a excepción de la realización de simulaciones, partiendo de cierto estado inicial. La región es el espacio en donde evoluciona el autómata. Este se divide en un número de subespacios homogéneos, formando las células. Este proceso es conocido como teselación homogénea. Si bien en la teoría se habla de autómatas celulares cuyo espacio es infinito, en la práctica no se puede aplicar debido a las limitaciones de las computadoras, en particular a la imposibilidad de mantener una cantidad finita de células. Esto causa que se trabajen con espacios finitos, aplicando algunas de diversas condiciones de frontera. También es necesario mencionar que el espacio de un autómata celular puede ser n-dimensional, es decir, puede tener las dimensiones que sean necesarias para el caso en particular a tratar. Por ejemplo, un autómata celular de dimensión 1 puede verse como una línea de células, mientras que uno de dimensión 2 sería una superficie plana de celdas. Los estados son cada uno de los valores posibles a los que se puede asociar una celda. En cada momento de tiempo t, todas las celdas tienen un estado asignado, el cual podrá variar para el instante t más 1, de acuerdo a la función de transición. El conjunto de estados, también conocido como alfabeto y habitualmente denominado como S, debe ser finito y puede ser expresado con valores o colores. Los estados que se encuentren dentro del conjunto dependerán del caso particular a trabajar. Algunos ejemplos para el conjunto de estados son S igual a 0 o 1, S igual a 0, 1, 2 o 3, o S igual a vivo, muerto, enfermo o inmune, todo dependiendo del caso particular a trabajar. En la figura que observamos a continuación, se puede apreciar un ejemplo de conjunto de estados, aplicado a un autómata celular de dimensión 2 de n por m células, y donde T y J representa la célula en la posición I y en la posición J. Otro de los elementos básicos de los autómatas celulares son las vecindades. Estas son los conjuntos de células que se encuentran cercanas a una célula en particular. En la imagen podemos observar que para la célula dada, que es la verde, tenemos como vecinas estas 4 células azules. Para construir la vecindad se define una cierta distancia, siendo vecinas entonces todas aquellas que se encuentren a esa distancia o menos. Habitualmente esta distancia se denomina como R. Para el ejemplo que estamos observando, la R es igual a 1. Para autómatas celulares de una dimensión, podemos observar estos ejemplos de vecindades. Tenemos para R igual 1 y para R igual 2. En R igual 1 tenemos 2 vecinos, que es estas 2 células azules. En cambio, en R igual 2 tenemos un total de 4 vecinos, las 4 células azules. Aquí podemos observar que son solamente estas 2, debido a que estamos a un solo salto. En cambio, para R igual 2 tenemos las 4 células, debido a que se encuentran dentro de 2 saltos de las células que estamos considerando. Para autómatas celulares con dimensiones mayores a 1, tenemos 2 formas de determinar las vecindades, aplicando la vecindad de von Neumann o la vecindad de Moore. En el caso de la vecindad de von Neumann,
son vecinas todas aquellas células que se encuentren a una distancia dada y de tal forma que compartan lados. Es decir, para R igual 1, que es el caso que tenemos en pantalla, y esta célula verde dada, son vecinas aquellas que se encuentran a un salto pasando por células que compartan lados. Entonces, un salto y comparten un lado, un salto y comparten un lado, y así sucesivamente, obteniendo esta vecindad. Para el caso de R igual 2, podemos observar que, bueno, partiendo de esta célula verde, vamos a conseguir un salto, dos saltos, pasando por células que compartan lados. O un salto, estamos de nuevo pasando por células que comparten algún lado. Eventualmente obtendríamos esta vecindad. Para el caso de vecindad de Moore, son aquellas consideradas como vecinas las células que comparten algún lado o un vértice. Entonces, para el caso de R igual 1, dada esta célula verde, vendrían siendo vecinas esta, estoy a un salto y comparto un lado, esta, estoy a un salto y comparto un lado, y esta, están a un salto y comparto un lado. Pero además, también serían vecinas esta y esta, debido a que comparten vértices. Entonces, podemos observar que la vecindad quedaría con estas 8 células. Para el caso de R igual 2 se aplica lo mismo, son aquellas células que comparten a un lado o un vértice y se encuentran a dos saltos. Entonces, un salto, dos saltos, funciona, un salto, dos saltos, funciona, y aquí voy a pasar por vértice y vértice, antes pasé lado y lado, y también puedo hacer un salto y dos saltos, pasé por lado y vértice, obteniendo eventualmente esta vecindad. Como mencionamos, las vecindades de Moore y de von Neumann se pueden aplicar para dimensiones mayores a 1. Entonces aquí podemos observar un ejemplo de vecindad de Moore aplicada en un autómata celular de 3 dimensiones. La razón de calcular vecindades es para poder permitir encontrar los estados próximos de las células, pero de tal forma que solamente las células cercanas tengan influencia entre sí. Esto se puede evidenciar en este ejemplo, donde tenemos dos células verdes, que son las que estamos considerando ahorita, aplicando vecindad de Moore con R igual 1 y tres estados diferentes, 0, 1 y 2. Nosotros, para calcular el próximo estado, no queremos que la célula que se encuentre en roja tenga influencia. Esto, evidentemente, como no se encuentra dentro de la vecindad, no va a ocurrir. Otro elemento básico de los autómatas celulares son las funciones de transición local. Estas son las que permiten definir cómo cambia el estado de una célula, tomando como parámetros los estados actuales de ella y de sus vecinos. También es conocida como regla de evolución o regla de transición. La regla de transición puede ser una expresión algebraica, un conjunto de reglas que, partiendo de los estados de las células, determinen el estado próximo. Se debe tomar en cuenta que esta regla debe ser adecuada a los estados que pueden llegar a tener las células. Con esto nos referimos a que si la regla es simplemente una sumatoria de los estados, entonces eso implica que los estados deben ser números, o en cualquier caso deben tener un número asociado. Para el funcionamiento de las reglas de transición local, vamos a tomar este ejemplo, aplicado a autómatas celulares de una sola dimensión, en donde cada una de estas reglas indica en su fila superior los estados actuales de las células y en su fila inferior los estados próximos. Tomamos entonces este autómata celular y vamos a calcular paso a paso los siguientes estados. Considerando primero esta célula, tenemos que los estados previos son blanco, blanco y el de una célula que no observamos, pero consideramos que es blanca. Entonces blanco, blanco, blanco genera blanco. De nuevo, blanco, blanco, blanco genera blanco. Ahora tenemos negro, blanco, blanco, que vendría siendo esta regla. Por lo tanto, genera negro. Negro, negro, blanco, que genera blanco. Y vamos a ir así sucesivamente con cada una de las células del autómata, encontrando entonces los estados futuros. Eventualmente tendremos entonces el estado futuro de todo el autómata celular. Esta regla es conocida como la regla 30, debido a que si cambiamos los negros por 1 y los blancos por 0, y los ordenamos de mayor a menor en el valor de los estados actuales, y consideramos el valor numérico asociado al estado futuro, vendría siendo entonces el número 30 en binario. Aquí podemos observar un ejemplo de regla 30, en donde tenemos un autómata celular de una dimensión
conformado por 43 células, donde el estado inicial vendría siendo solamente una célula en negro, todas las demás en blanco, y podemos ver todas las iteraciones siguiendo. Cada fila es una iteración del autómata celular, es decir, la fila superior es el estado previo y la fila inferior es el estado próximo. El objetivo de aplicar funciones de transición es que permitan modelar el comportamiento de los estados, de acuerdo a lo que se requiere en cada caso. Esto quiere decir que las reglas vendrían siendo definidas de acuerdo a lo que uno quiere modelar. El último elemento de un autómata celular es la configuración inicial, que vendría siendo el conjunto de todos los estados asignados a cada célula del autómata inicialmente. Generalmente se determinan aleatoriamente, de tal forma que permitan modelar el comportamiento deseado. Como se ha mencionado antes, no se presentan en la práctica autómatas celulares infinitos, por lo tanto es importante definir lo que son las fronteras. Estas son condiciones que permiten establecer cómo se determinan los estados de las células que se encontrarían fuera del espacio del autómata, en caso de requerirlo para establecer el estado de alguna célula que se encuentre en el borde. Por ejemplo, tenemos esta célula, la que está pintada amarilla, en un autómata de una dimensión. Para aplicar la función de transición es necesario utilizar su vecindad. Asumamos una vecindad de R igual 1, haría falta entonces tomar los estados de la célula que está a la izquierda, de ella misma y de alguna célula de la derecha que no existe. Entonces nos encontramos que aunque estamos en la frontera, tenemos que ver cómo lidiarlo. Y hay distintas formas de poder realizar esto. La primera es la frontera abierta. En este tipo se establece cuál es el valor de todas las células que se encuentran fuera del espacio del autómata. Por ejemplo, podemos decir es blanca y siempre va a ser blanca, o es negra y siempre va a ser negra. Otro caso es la frontera reflectora, en donde actúa como un espejo, es decir, para la célula que se encuentra en el borde, la que esté después va a tener el mismo estado que ella. Por ejemplo, aquí tenemos el blanco, está reflejando un blanco, y de este lado negro está reflejando negro. Otro tipo es la periódica, que funciona como si fuera continua, es decir, que de un extremo pasamos al otro extremo. Entonces, para la célula que tenemos aquí, su célula que se encuentra fuera del borde representaría el mismo estado que tenemos del otro extremo del autómata, que en este caso sería negro, y viceversa. Entonces de aquí necesitamos el estado de esta, será del otro extremo del autómata, que vendría siendo el blanco. Por último tenemos el sin frontera. En este caso en particular, el tamaño del autómata va a ir creciendo dinámicamente a medida que sea requerido. Es decir, yo ahorita requiero tener el estado de una célula que se encuentra fuera del espacio para poder aplicar la función de transición para esta célula en particular. Entonces, simplemente el espacio crece para permitir la existencia de esta nueva célula. Lo importante para los autómatas celulares son las clases. Estas son clasificaciones de acuerdo a la complejidad del comportamiento del autómata celular, diseñadas por Stefan Wolfram en los años 80. Para la primera clase tenemos que la evolución del sistema lleva un estado homogéneo. Se pierde por completo la aleatoriedad del estado inicial. Por ejemplo, tenemos tres casos en los que podemos observar en pantalla. El primer caso se va generando una recta diagonal a lo largo de todas las iteraciones. En otro simplemente se va ampliando los estados llegando al mismo punto. Y en la última simplemente todo llega a un mismo estado. Para la clase 2 se generan estructuras cíclicas, separadas y simples. Los cambios en las configuraciones iniciales solo afectan una región finita de células cercanas. Por ejemplo, podemos observar en estos autómatas de 2 dimensiones que pasamos de este estado a este estado. Y una vez en este estado, el siguiente estado va a ser el mismo original. Y esto será una estructura cíclica. Para la clase 3 se generan estructuras caóticas y aleatorias. Los cambios en la configuración inicial tienden a propagarse infinitamente. Aquí esto lo podemos observar en la figura. Por último tenemos la clase 4, donde se producen estructuras complejas no explicadas por las clases previas. Hay una combinación entre patrones cíclicos y comportamiento aleatorio. Por ejemplo, en la figura de abajo podemos ver patrones cíclicos de triángulos repetidos varias veces, pero no parecía tener pero parecía ser aleatorio la aparición de estos. En cambio, en el otro tenemos
varios triángulos que generan las mismas figuras, sin embargo su aparición parecía ser de nuevo aleatoria. Conociendo ya entonces cómo son los autómatas celulares, es importante mencionar que existen variaciones a los conceptos que hemos dado. Por ejemplo, tenemos autómatas celulares asíncronos, en los que hemos hablado, el cambio de estado ocurre todo en un mismo momento. Todos los nuevos estados se calculan juntos. Sin embargo, existen autómatas celulares en los cuales esto ocurre en momentos distintos para células distintas. Estos son los autómatas celulares asíncronos. También tenemos autómatas celulares probabilísticos, que incluyen aleatoriedad dentro de las funciones de transición local. Por ejemplo, puede ser la probabilidad de que teniendo a una célula enferma cerca, yo me ponga enferma también. También tenemos lo que son los estados espacios continuos, en los cuales las reglas de transición pasan a ser funciones y los estados pasan a ser simplemente valores continuos, que vendrían siendo el resultado de esa función. Y por último tenemos los espacios no homogéneos, los cuales son aquellos autómatas celulares que no presentan las mismas reglas de transición o los mismos tipos de estados a lo largo de todo su espacio. Por ejemplo, podemos tener autómatas celulares divididos en la mitad. En la parte izquierda presentan un tipo de función de transición y en la parte derecha presentan otro tipo de función de transición. Los autómatas celulares tienen un área de aplicación muy extensa, por lo cual a continuación vamos a explorar ciertas áreas específicas que valen ser destacadas. Entre la gran diversidad de aplicaciones que existen para los autómatas celulares, se pueden destacar las siguientes, como lo son los flujos de tráfico, la criptografía, el comportamiento de microorganismos y las reacciones químicas. El primer modelo que vamos a explorar es el modelo de Nagel-Schreckenberg. Este modelo fue desarrollado en 1992 por los científicos alemanes Kai Nagel y Michael Schreckenberg, y se trata de un modelo de autómata celular del tipo probabilístico, el cual simula situaciones de flujo de tráfico. El modelo, al ser de espacio y tiempo discreto, describe a cada célula del autómata como un vehículo que tiene cierta velocidad, o a un espacio vacío dentro de la autopista. Cabe destacar que dentro del modelo no se permite que los vehículos cambien de canal para sobrepasar al vehículo que se tiene delante. El modelo se rige bajo los siguientes parámetros. Cada célula tiene asignada una posición X en la autopista. Cada célula tiene asociada una velocidad v, la cual se representa como un valor entero, tal que v pertenece al conjunto desde 0 hasta Vmax. Vmax es la velocidad máxima que puede alcanzar cualquiera de las células. P es la probabilidad de que una célula reduzca su velocidad aleatoriamente. Cabe destacar que este parámetro busca describir situaciones aleatorias reales que pueden causar una disminución de la velocidad, como lo son un choque, una avería del vehículo o un obstáculo en la vía. B es la brecha que separa una célula de otra inmediatamente delante de la misma. Teniendo los parámetros del modelo ya definidos, podemos definir las reglas del modelo, las cuales pudieran verse como pasos, ya que se cumplen secuencialmente. El primer paso es la aceleración, la cual corresponde al mínimo entre la velocidad actual más 1 y la velocidad máxima, es decir, si aún no se llega a la velocidad máxima, acelerar en una unidad. El segundo paso es el frenado por interacción con otros vehículos, que corresponde a actualizar la velocidad calculada anteriormente como el mínimo entre dicha velocidad anterior y la brecha. El tercer paso es el frenado aleatorio. Con probabilidad P, la velocidad ahora pasa a ser el máximo entre la velocidad calculada en el paso anterior menos 1 y 0, es decir, la velocidad de la célula se reduce en una unidad. El último paso es el movimiento, en el cual x pasa a ser x más la velocidad anterior calculada en el paso anterior, es decir, se actualiza la posición de la célula con su nueva velocidad calculada en el paso anterior. El siguiente caso de aplicación del cual vamos a hablar es sobre el juego de la vida. El juego de la vida es un autómata celular diseñado por el matemático británico
John Horton Conway en 1970. Se trata de un juego de 0 jugadores, en el cual su evolución está determinada por el estado inicial y no necesita ninguna entrada de datos posterior. El tablero de juego está formado por una malla plana, que tiene cuadrados, que pasan a ser las células, extendido por el infinito en todas las direcciones. Por tanto, cada célula tiene 8 células vecinas, que son las que están próximas a ellas, incluidas las diagonales. Las células tienen 2 estados, están vivas o muertas, pueden decirse encendidas o apagadas. El estado de las células evoluciona a lo largo de unidades de tiempo discretas, se podría decir que por turnos. El estado de todas las células se tiene en cuenta para calcular el estado de las mismas al turno siguiente. Todas las células se actualizan simultáneamente en cada turno, siguiendo las siguientes reglas. Una célula muerta, con exactamente 3 células vecinas vivas, nace. Una célula viva con 2 o 3 células vecinas vivas sigue viva, en otro caso muere, o por sobrepoblación o por aislamiento. Este es un ejemplo de una estructura denominada puffer, que deja una estela de células denominadas pistolas, ya que disparan de cierta manera células en cierta dirección. Esta estructura corresponde a un puffer del tipo sucio, ya que deja una estela de células las cuales se comportan de manera caótica, sin seguir un patrón. Podemos concluir que los autómatas celulares tienen una gran utilidad en los estudios computacionales, ya que permiten construir sistemas dinámicos, en donde es posible identificar comportamientos similares a situaciones ocurrentes en la naturaleza, las cuales le han permitido a la ciencia lograr recrear situaciones complejas, para así poder llegar a tener un mejor entendimiento de dichos fenómenos. Muchísimas gracias por su atención, esperemos que hayan disfrutado el video.